Buenas noches, ¿cómo les va? Ojalá que se escuche de forma correcta. Vamos a arrancar entonces en esta seguidilla de videos para hacer un pequeño gran repaso sobre el paradigma orientado a objetos, en el cual estamos trabajando y es el primer paradigma que se van a encontrar durante el curso de esta materia. Vamos a entonces arrancar un poco leyendo el enunciado para saber cómo es que lo vamos a trabajar. Tengamos presente que trabajando bajo el paradigma orientado a objetos, lo que vamos a estar haciendo es trabajar con clases que a la hora de ser instanciadas se vuelven objetos y nuestro programa se va a componer de objetos que se comunican por medio de mensajes. Entonces, lo que vamos a estar programando son clases que luego vamos a tener que instanciarlas. Vamos a arrancar entonces a leer este enunciado para comenzar a ver cómo vamos a encarar la solución. Dice, el objetivo es evaluar bajo estas condiciones de trabajo. Dice, el estudiante deberá guardar su trabajo en el disco D con el siguiente formato. Es responsable de cada estudiante ir guardando su trabajo de forma periódica y teniendo en cuenta la precaución de guardarlo en el disco D para su posterior backup. En caso de que la máquina no funcione correctamente durante el transcurso de la evaluación, debe notificar de esta situación a cualquier docente del aula al cual fue asignado. En ningún caso debe reiniciar la máquina ya que perderá la totalidad del examen. Es responsabilidad de cada estudiante que el contenido de su examen quede guardado en el disco D al momento de finalizar el mismo. El archivo STL debe ser subido al cuestionario del primer parcial que se encuentra en el aula virtual de la asignatura. El tiempo previsto para la realización del examen es de 1 hora y 15 minutos. O sea que nosotros vamos a trabajar con este video y va a ser un poco más largo, pero se supone de que como venimos ya preparándonos para el parcial, a la hora de tener que trabajarlo, va a ser relativamente sencillo. ¿Bien? O sea, va a ser mucho más rápido. Así que vamos a comenzar haciendo la lectura del enunciado y vamos a comenzar con el caso de estudio. Bien, de este modelo del caso de estudio especifica lo siguiente. Dice, una empresa de software libre en el desarrollo, líder en el desarrollo de videojuegos para móviles, nos ha solicitado desarrollar un juego que permita manejar cartas de póker. Solo implementará la simulación de una partida con la registración de las cartas que se obtengan y la evaluación del puntaje de las cartas. Los Product Management POS de la empresa definieron los siguientes requerimientos de información. Las cartas, acá cuando comencemos a mencionar qué datos tiene cada clase, qué atributos tiene cada clase, ya estamos hablando sobre una posible clase candidata, que va a ser la carta. Las cartas tienen un palo, sea corazones, diamantes, picos y tréboles, que son de tipo cadena, un número comprendido entre el 2 y el 10, o bien una letra de la A, J, Q y K, según la tabla. Toda carta tiene un identificador único llamado figura. Es una cadena de caracteres. El valor de una carta dependerá de su tipo. Las cartas pueden ser entonces cartas numéricas que tienen un valor que corresponde a su valor nominal multiplicado por 10. Por ejemplo, el 2 de corazones que representa 20 puntos. Y las cartas con letras que tienen un valor asignado a la siguiente tabla. Donde si nosotros tenemos una A o una J, vale 65 y si tiene una Q o una K, vale 74. Una partida se corresponde con un conjunto de cartas que se le da a un jugador del juego. Todas las partidas tienen un número que indica la secuencia de esa partida en un juego de cartas. Por ejemplo, partida 1, partida 2, etc. Su tarea es la siguiente. Implementar las clases descriptas en el diagrama de clases, detallado más abajo, para las clases carta, carta numérica y carta letra. Implementar los siguientes métodos. El método initialize, los métodos de acceso y modificación y el accessString. Implementar los métodos valor de la carta de acuerdo a los criterios especificados en el enunciado. Implementar la clase partida con los métodos initialize y añadir una carta que permite añadir una carta, add carta. Listar cartas palo, mostrar los datos completos de las cartas según sea cuyo valor sea par, para un determinado palo recibido como colaborador externo. Existe cartas pica. Determina si existe alguna carta de picas con un valor superior a 100 puntos. Bien. Existen cartas picas. Bien. ¿Por qué puede darse esto? Valor superior a 100.
Habría que ver, a ver cuál es el valor. Bien. Pero bueno, eso ya se va declarando más abajo si hace falta. Bueno, entonces, cuando tenemos el diagrama de clases, que nosotros vayamos a trabajar, tenemos que saber por dónde arrancar, cuál es la clase más fácil, entre comillas, como para comenzar a hacer funcionar todo este sistema. Acá estamos viendo de que en el diagrama de clases, pese a que usualmente suele haber 3 tipos de relaciones, en este caso hay 2 tipos de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones ven en el diagrama de clases? A ver. De Perfecto. herencia y de composición. Perfecto. De un lado tenemos herencia y del otro lado tenemos composición. Cuando nosotros arranquemos a programar este código, tenemos que arrancar por la clase más fácil. ¿Por qué? Aquella que tenga menos dependencias. La carta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo arrancara por carta numérica, depende de la carta. Si arrancara por carta letra, depende de la carta. Y partida, que es una relación de composición o de agregación, como representa una clase contenedora con un contenido, una partida depende de las cartas. Por eso la primer clase que yo voy a crear es la de carta. Entonces, para ello voy a abrir el launcher que tiene Faro, del cual les pido, bueno, ya es medio tarde, pero si mañana les toca rendir a la tarde, en algún momento sentarse en alguna compu que tenga Faro, como para saber cómo es que se maneja la ID, ¿bien? Porque hay que abrir el launcher, hay que encontrar la imagen que funcione, ¿bien? Para finalmente trabajar con Faro. Cuando nosotros trabajamos con Faro, recordemos que siempre, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a trabajar en Faro, a ver, ¿qué hace Faro? Lo que va a hacer Faro es trabajar con 3 interfaces, gráficas. Trabaja con un browser, trabaja con un playground y trabaja con un transcript. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar haciendo clic en cualquier lado para comenzar a crear nuestra primera clase. Ahí está. Bien. A ver, vamos a ver para poner lista para todos los paquetes. Y vamos a arrancar entonces con nuestra clase carta. Entonces, la plantilla para crear una clase es esta que tenemos acá abajo, que se compone de 4 líneas de código, en donde en la primera va el nombre de nuestra clase, seguida del almohadillo o del hashtag. Dentro de la segunda línea de código, entre las comillas dobles y separado por espacio, van a ir los atributos. Una carta que tiene 2 cosas, un palo y una figura. Perdón. Tiene un palo y una figura. Entonces yo voy a escribir palo, espacio, figura. Bien. Después van a ir las variables que son globales, en este caso no tenemos. Y por último vamos a colocar el nombre del paquete que tiene que tener algún nombre representativo para cuando me toque buscarlo. Bien. Entonces supongamos que le vamos a poner parcial 1. Supongamos. Cuando yo estoy trabajando con esto, del lado derecho, lamentablemente por la resolución de la pantalla que estoy manejando no se ve mucho. A ver. Del lado derecho, ya van a ver que cuando estemos trabajando, le va a figurar un triangulito de color naranja. Cuando quieran guardar, tocan Control S, Control Shift S, y para saber dónde quedó finalmente el código, clic derecho, Extra File Out. El Extra File Out, ¿qué hace? Les devuelve el punto .st, que es el que les estaba haciendo falta, el que van a tener que enviar el día del parcial. ¿Bien? Así que tengan precaución y cada cierto tiempo vayan haciendo esa seguidilla de paso. Control S para guardar el cambio momentáneo, Control Shift S para guardar la imagen, clic derecho, Extra File Out para obtener el punto .st. Yo voy a hacer clic derecho sobre la clase y voy a trabajar con el generador de los métodos accesorios. Entonces dijimos que un objeto tiene métodos, ¿bien? Acá tenemos 2 tipos de métodos. Se llaman métodos de obtención o de acceso, porque me permiten devolver u obtener el atributo que yo quiero. Entonces, si se llama figura, el método que devuelve, una figura, el valor de la figura. Y si tiene un colaborador externo, información que necesito desde afuera, a esto se le llama colaborador externo, a un parámetro que se le pasa a la función, ese colaborador externo se está asignando a una variable.
que es una variable interna que tiene la clase. Este método se llama método de modificación. Entonces, estos son los que tienen 2 puntos, se llaman métodos setters, y los otros son métodos getters. ¿Bien? Algunos son de acceso y otros de modificación. Entonces, cuando nos toque trabajarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, generar accesores, y una vez que ya estén colocados, trabajamos con el otro tipo de métodos que son siempre o casi siempre iguales. El primero es el método initialize. ¿Qué hace el método initialize? Con comillas dobles escribo un comentario. Hace eso, ¿bien? Inicializa los valores de la clase. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que como figura, 2 puntos de espacio para utilizar el operador de asignación, y le vamos a poner, qué sé yo, n barra a, como diciendo no asignado. No sé si se ve, o, a ver, porque la resolución de la pantalla no me permite verlo, pero recuerden de que cuando no hayan guardado algo del lado derecho en un triángulo de color naranja, le va a mostrar de que hay algo que no está guardado, ¿bien? Así que tengan precaución de ir guardándolo constantemente. Al igual que el palo, que supongamos que el palo no tiene cosa. ¿Bien? Control S. Cuando yo toqué Control S, se me generó los métodos de inicialización. Y por último, el método asString. El método asString, ¿qué hace? Transforma al objeto en una cadena. Entonces, yo siempre, o bueno, estoy acostumbrado a trabajar con una variable temporal. La información del objeto. Y para definir, o sea, si yo necesito trabajar con una variable, antes la tengo que definir. La definición de variables temporales se hace entre medio de estas barritas verticales. Entonces yo le voy a llamar S a una cadena que va a venir en su comienzo vacía y que luego vamos a ir trabajándola. Y que si nosotros queremos ir concatenándole cosas, el operador de concatenación para faro es la coma. Entonces acá yo voy a colocar palo y luego la figura. Palo, 2 puntos de espacio. ¿Cómo hago para obtener el palo? Utilizando el mensaje llamado palo, que es un método de, un mensaje de obtención o acceso. Bien, figura, coma, figura, y ahí estaría. ¿Este método está correcto? Y no. ¿Por qué no está correcto este método? ¿Qué le falta? A ver, Le falta retornar, digamos, la el cadena. S, la Per- cadena. perfecto. Yo esta variable que yo coloqué, si yo no la retorno, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque el método tiene que devolver una cadena. Clic derecho, file out, para seguir teniendo la imagen a mano. Y esta clase chiquitita ya estaría. ¿Bien? Entonces ahora sí, volviendo al diagrama y viendo cómo trabajamos lo básico de este tipo de clases, vamos a hacer la carta numérica y la carta de letra. ¿Bien? Entonces, ¿qué característica tiene una carta que es numérica? Y bueno, cuando nos toque crear, venimos acá, vamos a poner carta numérica y vamos a poner que la característica es que tiene un número. Ahora, cuando yo lo cree esta carta numérica, se va a crear como algo aparte. Pero la relación que mencionamos antes, ¿cómo era? ¿Cómo se llama este tipo de relación? Herencia. Herencia. ¿Qué significa eso? Que al ser una clase de heredada, es una subclase. ¿Bien? Entonces, en la primera línea de código, dice de que toda clase es hija de una clase superior llamada objeto, que es la que maneja todo. Entonces, ¿cómo hago para indicarle que una carta numérica es una carta? Y bueno, en vez de dejar objeto, coloco mi clase carta. ¿Bien? Vemos que cuando yo toco control S, ahora carta numérica aparece bajo carta. Porque, ¿qué es una carta numérica? Una carta numérica es una carta.
como siempre, carta numérica, clic derecho, generar accesores. Vemos a él. Profe, Diga. se está viendo el PDF, no el faro. Perdón. Discúlpeme. Clic derecho, entonces, vamos a hacer la generación de los métodos de modificación y de acceso. Recuerden que el que no tiene 2 puntos es el de modificación. Perdón, el que tiene 2 puntos es de modificación y el otro es de acceso. Lo que les quería mostrar acá, así ven, que cuando yo coloco el object y lo guardo, a ver, digamos, porque probablemente se haya guardado de la clase en cualquier otro lado. A ver si hay un control Z por acá. Bueno, no importa. Voy a venir acá. Carta numérica. Tiene un número. Pertenece al paquete del parcial 1. Sí, no importa. Cuando yo la cree, me va a mostrar como si estuviera por separado, pero no. Mi carta numérica es una carta. Por eso reemplazo la primera línea de código, que no va a ser heredada de... que no va a ser heredada de la otra. A ver. Si me está tirando de error, habré tocado uno de ellos. Bueno, lo importante es que entiendan de que cuando les toque trabajar la herencia, esa herencia se tiene que hacer de esa forma. ¿Bien? Vamos a hacer la otra. Vamos a hacer la otra y después vamos viendo. Vamos al carta letra. ¿Bien? Vamos a crear entonces que otra que se llame carta letra. Y esta carta letra, lo único que tiene como característico es una letra. Heredada de... A ver. Heredada de object solamente tiene una letra. A ver si ahora sí me lo va a tomar. Ahí está. Pero como esa carta letra es una carta, ahí está. Ahora vemos el tema de que lo toma como si fueran 2 cosas separadas. No, una carta letra es una carta. Cuando yo toque control S, me lo está colocando inmediatamente abajo a la derecha. ¿Bien? Eso era lo que quería que se dice. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta carta letra, además de tener el método... Uy, perdónenme, permítanme. Esta carta letra, le vamos a generar su modificador y su accesor. Y luego vamos a trabajar, dígame si no se escucha por favor porque tengo ruido de fondo. Con su método principalmente el initialize y con respecto a el asString. Yo puedo venir acá y decir, bueno, mira, hay una letra que no sea asignada. ¿Puedo terminar acá nomás el ejercicio o no? Puedo decir, ahí está, ya terminé mi initialize. ¿Es correcto ese initialize? ¿O le falta algo? No, le falta el super inicialize arriba. Perfecto. Como esta es una clase hija, significa que si yo hiciera esto, cuando yo cree una carta letra, esa carta letra no va a tener las 2 cosas que tiene toda carta, que es tener una figura, que es tener un palo. ¿Bien? Entonces, por eso yo tengo que meter una llamada hacia la clase del método padre, hacia la clase padre, para que aplique este mismo mensaje. Entonces yo con la palabra super le voy a decir, che, antes de hacer la inicialización, decile a la carta que haga la inicialización. ¿Por qué? Porque si no me voy a perder la información del padre. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo vamos a crear una carta. ¿Bien? Para crear una carta, yo voy a venir y voy a trabajar con el playground y voy a definir un par de cartas. ¿Bien? Le vamos a poner carta letra 1, carta letra 2, carta letra 3. Y lo primero que voy a venir y hacer es limpiar el transcript. ¿Por qué? Porque si yo no lo limpio ahora,
voy a estar renegando con cada muestra porque el transcript es muy desgraciado. Entonces, ¿cómo hago para limpiar el transcript? ¿Cómo hago para limpiar el transcript? Con el mensaje clear, tipo transcript clear. Entonces yo al transcript, que en este caso refiere a una clase, tiene un método de la clase que se llama clear. ¿Bien? Y ahora, ya que lo limpié, voy a comenzar a crear objetos de tipo carta-letra. ¿Cómo? Diciéndole, voy a trabajar con una carta-letra y guárdame un espacio en la memoria y ese mensaje new tira inmediatamente el método initialize. Entonces vemos que, por ejemplo, de momento, si yo quiero mostrar qué tiene de información esa carta, transcript espacio show, para mostrar un mensaje, cl1 as string, que es el método que veníamos programando antes. Para poner un salto de línea, string cr, y cuando yo lo mande a ejecutar, ¿qué me va a tirar? A ver, yo voy a venir, control o t, me abre el transcript, y el transcript, ¿qué me tiró acá el transcript? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué me está mostrando el transcript? ¿Alguien sabe qué me está tirando? Lo que me está tirando el transcript es el as string del padre. ¿Por qué? Porque el carta letra que yo programe todavía no tiene un as string. Tiene un método initialize. Veamos ahora sí el método as string propio de esta clase carta letra. No hace falta que trabajen con una variable aparte. Yo lo trabajo así porque para mí es un poco más pedagógico, nada más. Y yo vengo acá y coloco básico. Letra, dos puntos de espacio, letra. Que recordemos que al ser una cadena, con esto bastaría. Bien. La retorno. Y le voy a mostrar qué pasa cuando no hacen retorno porque se marean mucho por ahí, van al parcial y tira error. Cuando yo lo mando a ejecutar me va a tirar error. ¿Por qué? Porque me dijo, bueno, justamente acá me dice, che, no podemos concatenar porque ese hace string que vos trajiste tira un nulo. ¿Bien? Entonces yo no te puedo concatenar algo con un nulo. Justo acá es por una cuestión de concatenación. Pero vamos a suponer que esta parte no está y cuando lo mande a ejecutar, ahora sí me va a decir algo que no entiendo. Algo que no entiendo. Bien, cada vez que tengan un error, hacen clic paso a paso del error y se van a encontrar con uno que se llama método doIt. Bien, es el método doIt el más importante porque es el método doIt, ahí está, que me dicen qué línea de código saltó el error. ¿Qué línea de código? La 7. ¿Cuándo? Cuando se hizo el show, dos puntos, cl1 as string. ¿Por qué tiró error? Y porque tiró un nulo. Y yo no puedo trabajar con ese nulo. Por eso el método string tiene que retornar la cadena. ¿Bien? Ahí yo guardo, retorno la cadena. Y ahora sí, cuando aplique el doIt, me va a mostrar solamente la letra. Pero yo no quiero solamente la letra. Porque si yo quisiera solamente la letra, pierdo la otra información. Entonces, ¿qué sucede? Que al igual que hicimos recién, antes de hacer un asString, si la clase es heredada, tenemos que trabajar primeramente con un super, para indicarle que me traiga la información del padre, asString. Y ahora sí le concatenamos lo otro que ven. Entonces, cuando yo venga al playground, el transcript show, ahora sí me va a mostrar estas tres cositas. El palo, la figura y la letra. Entonces yo puedo venir ahora a esta letra y decirle que le vamos a cargar valores. Bueno, a esta letra 1 le vamos a modificar, por ejemplo, la letra y le vamos a poner de letra la letra A. Punto. Cuando yo haga el doIt, vamos a ver con el transcript que ahora la letra me cambió y se transforma en una A. Fantástico. Y así, si yo quisiera trabajar con colocándole la figura, como es un método hacia el mismo objeto, yo puedo poner el punto y coma. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner figura y vamos a suponer que es un corazón. ¿Bien? Que ahora el ASCII de los corazones no me lo acuerdo.
Bueno, cualquier cosa, ¿bien? Podemos poner cualquier figura momentánea. Tiene una figura y la carta tenía algo más, que ya vamos a ver qué era. Ah, y el palo. Le vamos a poner palo 2 puntos de espacio, pica. Supongamos. Entonces ahora sí, yo ya tengo toda la información. ¿Hasta ahí se entendió cómo es que se trabaja lo básico? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende bien. Perfecto. Si alguien me puede después hacer el favor de tirarme el código, el ASCII para hacer la parte de figuras, se lo agradecería. Entonces, esta sería un A de picas. Bien. Vamos entonces con la otra clase, que es nuestra clase rebelde, que es la de carta numérica, que tengo que ver después cómo hago para cambiarle porque no me lo estaba guardando. Se estaba haciendo loco. A ver. Carta numérica que pertenece al parcial 1, tiene como dato un número y viene heredada de la clase carta. Cuando la guarde, dice, puede haber sido editada por otro editor y redefinida. ¿En serio querés que pisemos los cambios? Sí. Ahora sí, se estaba haciendo la loca. Ahora sí, clic derecho sobre la carta numérica, generar métodos accesores, ya tiene los métodos del número, y así, vamos a trabajar con el initialize, y lo primero que tengo que hacer, llamar al padre. Super initialize. Punto. Y luego, asignación de las variables propias. Número igual a 0. Trabajamos con el método string. Pass, string, una cadena que comience con lo de padre. No hace falta tener una variable por separado. String, coma, número, 2 puntos de espacio, número. Ahora, ese número, como es un valor que no es una cadena, tengo que sí o sí hacer la conversión con el string, porque si no me va a tirar error. Me va a decir, ¿qué querés concatenar? Está haciendo cualquier cosa. Van guardando constantemente. Y ahora sí, ya que tengo las clases, vamos a trabajar con los métodos que son importantes. ¿Bien? Entonces vamos a leer un poco sobre la programación de los mensajes básicos. ¿Bien? Dice, cada letra tiene entonces un palo, que son los corazones, diamantes, picas o... Si no es un valor... no pasa nada. En realidad estás queriendo convertir a cadena algo que ya es una cadena. No afecta nada. Una empresa de software libre en el desarrollo de Biribiri. Las cartas tienen un palo, un número comprendido o una letra. Según la tabla, todo depende de un identificador único. Bien. Entonces la figura debe ser como una representación de un algo que teóricamente es único. ¿Bien? Dice que las cartas numéricas tienen un valor que corresponde a un valor nominal multiplicado por 10. Entonces que si tiene un número cualquiera, bien, lo único que tiene que hacer el método, que se va a llamar método valor, el método valor lo único que tiene que hacer es tomar el número que tiene y multiplicarlo por 10. ¿Bien? ¿No hay que validar? Sí, se puede hacer. No hace falta. Pero le muestro cómo se haría la validación. Vamos a suponer que en el getter, en el setter, nos pasen un número. ¿Bien? ¿Cómo puedo saber yo que ese objeto que pasen, ese colaborador externo llamado unObject, sea numérico? Bueno, yo puedo poner, por ejemplo, un isNumber para decir si viene de la clase para saber si es numérico. Yo le voy a preguntar, ¿sos verdadero? Si realmente es cierto de que el objeto es de tipo numérico, si es cierto que el tipo es numérico, entonces te voy a decir, bueno, mira, si sos numérico, ahora sí, de pecho. Hola, sí. Permítanme, por favor. Ahora, si yo quisiera hacer, si yo ahora quisiera saber si ese número realmente es un número entero, bueno, también puede hacer una... Profe, disculpe, se está viendo el PDF, no Gracias. estamos viendo el fondo. Ahora sí, perdón. Gracias. Ahora, si yo quiero saber si ese número
está comprendido entre otros dos, tengo que trabajar con el operador llamado between. ¿Bien? Entonces coloco el número y le voy a preguntar si está entre, between, ¿entre qué números? Entre 2 y 10. Si es cierto, está comprendido entre esos dos valores, ahora sí finalmente lo voy a guardar. ¿Bien? Y si no, puedo hacer otras cosas, no hace falta. ¿Bien? Control S, Control Shift S. Vamos a ir al playground y vamos a, por ejemplo, trabajar con una carta numérica 1. Y ahora sí vamos a hacer una validación que cuando yo quiera venir acá a colocar dos puntos de espacio, carta numérica new, y yo le diga, bueno, mira, ¿qué pasa si quiero que el número... ¿Qué pasa si yo quiero que el número sea una letra? Bueno, teóricamente esto no lo va a asignar, por lo que debería quedar con el valor por defecto. String ser. Entonces, tiro un enter y en vez de mostrar la primera cadena, la cadena de letra, también vamos a mostrar la cadena numérica. Bien, me tiro un error. ¿Por qué? Porque las string, cuando encontró que no hubo una validación, a ver. Hicimos el string de este. ¿Por qué me tiró error? ¿Alguien me da una mano? Error típico, ¿eh? Pues me faltó el retorno de la cadena. Vean que parece una pavada. Pero después están en el parcial y si no van testeando, lo lleva puesto. Ahí está. Ven que el número no me puso el número que yo quise, no me puso la letra. Ahora, si le voy a poner un valor numérico, le vamos a poner, por ejemplo, 4. Y cuando yo venga y coloque 4, como 4 estaba dentro del rango, sí me lo pone. ¿Bien? Pero si yo, por ejemplo, quisiera poner el valor 42, cuando lo quiera asignar, no lo va a asignar. Sigue teniendo valor por defecto. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Me estaba faltando antes el return. Entonces, coloco eso. Uy, a ver. Ahora sí. Coloco la figura. Y coloco y coloco el palo. Recordemos que es con el punto y coma. Palo, dos puntos de espacio, comillas, comillas. Diamante. Y ahí ya por lo menos ya creé dos cartas. Una de tipo numérica y otra de tipo letra. Después, cuán profundo lleguen con ustedes el playground, aparte. Ahora, esta carta tiene un mensaje llamado valor. Una carta sola en sí, o sea, la carta básica, ¿sabe cómo puede sacar su valor o no? ¿Cómo saco el valor de una carta si yo no sé si es numérica o si es de tipo letra? No, no lo sabe. Entonces, que no lo sepa significa que el padre tiene un método que tiene que estar definido, pero como no lo sabe implementar, no lo va a hacer. ¿Bien? Perfecto. Como no sabe cómo lo va a trabajar, va a decirle a las hijas que lo hagan por él. Entonces va a colocar el nombre del método, que en este caso se va a llamar, el nombre del mensaje, perdón, que se va a llamar valor, y le va a decir a mis hijas, así como utilizo el class, el super para hablar de los padres, le vamos a relegar esa responsabilidad con un subclass responsibility, creo que era. A ver. Self subclass responsibility. Bien. Le digo a mí mismo, esta responsabilidad lo van a hacer mis hijas. Bien. Pero esta función, ¿es una función que tiene algún retorno? ¿Esta función tiene algún retorno? A ver. Sí, a ver. Sí, perfecto. Tiene que tener un retorno. ¿Bien? Self subclass responsibility. Tiene que tener un retorno porque nosotros vamos a trabajar en base a ello. ¿Bien? Trabajamos con el valor que me devuelva. Entonces, apenas yo construí esto, este self subclass responsibility, el método se vuelve abstracto. Vemos del lado derecho
que el método o el mensaje llamado valor tiene una A. ¿Por qué? Porque es abstracto. Y yo cuando venga a las clases hijas, me van a decir, che, tenés un método que te comprometiste a programar y no está programado. Acá dice, should be implemented. Debería estar implementado. Entonces yo vengo, hago clic en el método valor, y ahí estoy viendo el de la clase padre. Y como esto permite herencia, de nuevo, me dice, che, mira, si querés le dejamos la responsabilidad si tenés una carta heredada, carta, letra, hija A, carta, letra, hija B. Pero bueno, nosotros no, nosotros tenemos que programarlo. Entonces vamos a venir, por ejemplo, la carta numérica, que es un método sencillo, y lo que vamos a decir es que, bueno, mira, como la carta tiene un número, lo único que tengo que hacer yo es tomar ese número y multiplicarlo por 10. Y nada más. Y se acabó. ¿Bien? Dice, ¿dónde quieres colocar el método que estás programando? Porque no sabes si estoy programando la clase hija o no. Corresponde a la clase carta numérica. Ahora sí. Entonces, cuando yo tenga la carta numérica, esa carta numérica, yo le puedo poner, les puedo decir, che, decime cuál es tu valor. ¿Bien? Entonces, yo puedo venir acá y concatenarle algo que diga, comillas, comillas, valor, dos puntos espacio, coma, CN1, valor. ¿Bien? No toco control S dentro del playground porque si no se me borra todo. Self class responsibility. Clase numérica. Uy, no me vas a decir que la guardé la otra. A ver. Should be implemented. No, acá debería que estar implementado. ¿Pero por qué? ¿No lo acabo de guardar? No, lo habré guardado acá, quizás. En la clase de carta. A ver. Sí, está por eso. La guardé en otro lado. Self, subclass responsibility, donde se instalará un nuevo método en la carta. Y de la carta numérica. Y de la carta numérica. Que tenga el método. ¿No? Y de la carta numérica. Que tenga el otro código. ¿Bien? ¿Dónde lo quiero colocar? En carta numérica. Ahora sí. ¿Bien? Y cuando yo venga al playground y lo ejecute, no debería tener un error. Sí. Está bien. Me tira error, ¿por qué? Porque esto, al ser un valor numérico, lo tengo que convertir a cadena. ¿Bien? Por eso acá vamos a colocar valor as string. Y ahora sí, finalmente, cuando venga al playground, me dice, el valor es de 40. Fantástico. ¿Bien? Perfecto. Está perfecto. ¿Bien? Voy a poner un espacio antes. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Dígame, por Profe, favor. yo tengo una duda con en la clase carta, con el self subclass responsibility. ¿Ahí lo retorna porque en el enunciado dice que se retorna? ¿O porque vi ejemplos que no pone el retorno? Y no sé si está bien. Depende, o sea, vamos a lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos los métodos, un método tiene que tener retorno si yo quiero la información que procesó. ¿Por qué? Porque las variables tienen algo que se llama ámbito, y el ámbito de una variable es hasta donde existe, ¿se entiende? Cuando nosotros nos metemos en un método, que es un espacio de memoria aparte, ese espacio de memoria se abre para que el método se resuelva, se cierra cuando el método se resolvió. Vamos a lo siguiente. Hay una función que se llama dar un número. ¿Bien? ¿Qué hace esa función? Tiene una variable que tira un dado, guarda el número. Ahora, pregúntame, decí porfa. Valen, dame un número del 1 al 5. ¿Podés pedirme eso, por favor? ¿Podés pedirme, por favor? O al contrario, yo te digo, bueno, pensá un número del 1 al 5. ¿Ya lo pensaste? Dígame, por favor, si se me escucha. A ver. Perfecto. Si ya lo pensaste, ok. Eso significa que en algún momento, por lo menos, en tu cabeza llegó el número. Si yo a vos no te pido cuál es ese número, y bueno, muere ahí la conversación. No necesariamente todo método tiene que tener retorno.
Pero si vos tenés el número almacenado y no me lo devolves, no me sirve. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo te tengo que decir, dame el número que te pedí. Cuando trabajamos entonces con el retorno del Self Subclass Responsibility, no necesariamente tiene que ser retornado. En este caso se llama valor. Calcula el valor. Si yo el valor no lo devuelvo, muere dentro de la función. Ahora, si tuviera un método abstracto que se llama mostrar y que lo que hace es que te muestre el transcript show, no tiene que retornarme nada. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es un print interno. Un transcript show, dos puntos de espacio, un objeto, colaborador externo cualquiera. ¿Se entendió? No necesariamente siempre y cuando vaya a haber herencia existe un método abstracto y no necesariamente cuando el método sea abstracto tiene que ser un método con retorno. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias. Bueno, vamos a ver el de la letra. ¿Qué dice el de la letra? Para trabajar la letra, se trabaja con respecto a estos valores. A, J, Q, K. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el método. ¿Qué vamos a hacer? De este método del valor de la carta, vamos a guardar una variable llamada B, y lo que vamos a tener que hacer es trabajar con esa B con respecto a esto. ¿Cuál es el valor de esa carta? ¿Bien? Entonces tenemos que preguntar, por ejemplo, si la letra es igual a la letra A. O, dos puntos de espacio, vamos a encerrar las condiciones por una cuestión de que yo quede ya un poquito más seguro. O vamos a colocar la otra condición. ¿Qué cosa? Que la letra sea igual a J. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, si es esto cierto, entonces vamos a decir, mira, el valor entonces va a ser de 65. Y si no, en realidad no haría falta trabajar lo otro, porque en realidad lo podremos trabajar a nivel de validación para asegurarnos que la letra sea una letra correcta. Y si no, el valor que termine siendo 74, creo que era. ¿Bien? Control S, lo vamos a guardar en carta letra. Bien, obviamente ahí me va a decir, ojo, porque cómo estás trabajando, sería mejor trabajarlo de otra forma. Bueno, se puede. Pero bueno, a mí esto me convence y esperemos que sea funcional. Falta que sea Q o cosa. Lo que pasa es que si no corresponde a una, va para la otra. Igual está bien. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo reciba la letra, cuando yo la reciba la letra, cuando yo reciba esa letra, yo tendría que validar que esa letra pertenezca dentro de las letras posibles, pero eso es complejidad de más. ¿Bien? No haría falta, no corresponde. ¿Por qué? Porque tienen un parcial de 1 hora y 15, no sé si llegarán tanto. Por ejemplo, yo lo trabajaría así, con una order collection new, letras, add, y le meto cada letra, solamente se permite la A, solamente se permite la J, solamente se permite la Q, solamente se permite la K, y yo lo que diría es lo siguiente. ¿Cómo era para saber si un elemento estaba incluido o no? Por medio del... A ver, del include. Y acá le vamos a pasar a NObject. Bien, esta es una posible forma de trabajarlo. No necesariamente tiene que ser así. Reiteramos que trabajar la validación que estoy haciendo no hace falta. Bien, control S. Lo único que le estoy diciendo acá es que, exactamente. Lo único que le estoy diciendo acá es que, bueno, que valide eso. Bien, incluido un objeto. ¿Cómo era? Member. Bueno, no hace falta. Igualmente, ustedes tendrían que trabajarlo con un detect. Si tuvieran que trabajarlo bien, deberían trabajarlo con un detect. A ver. Sí, sí, sí. In.
No, bueno, no hace falta, no hace falta. Pero lo importante es que, bueno, del otro método sepan trabajar el operador OR, ¿bien? Letra, dos puntos de espacio, no, punto. Nada más. Ahora, quiero corroborar que no se haya roto nada. Fantástico. Control T. Recuerden, por favor, de estar trabajando constantemente con el guardado del archivo. Si no llegan a guardar el archivo, ahí dice de que es responsabilidad suya si lo hacen mal. Así que, por favor, tengan eso presente. Bien, voy a colocar la L. Crucemos los dedos que no tenga algún fallo. Transcripción, valor 65. Fantástico. Vengo y coloco la letra K, me debería dar 64. Me va a dar 64. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Se entendió más o menos esta primera parte? Dígame cómo vamos. Si se Sí, entiende, se entiende. buenísimo. Entonces, vamos a pasar a la clase más importante, la clase más pesada. ¿Bien? La clase de la partida. ¿Bien? La clase más importante es la clase de la partida. ¿Por qué? Porque acá es donde se va a definir todo. ¿Bien? ¿Qué dice que tiene la clase de la partida? Igualmente, recuerden. Sí, lo vamos a leer y después hagan el file out. ¿Bien? Para que no se pierda el elemento. Ahora sí. ¿Qué dice que tiene una partida? Una partida que tiene un número y una colección de cartas. Exceptuando a que se explicite de que esa lista de cartas siempre va a estar ordenada por algún criterio, vamos a asumir que vamos a trabajar con una order collection. ¿Bien? Permítanme. Permítanme. A ver. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con qué estructura vamos a trabajar la lista que vamos a utilizar? Vamos a estar trabajando con un order collection. Bien. Entonces, vamos a definirlo para que vean cómo lo vamos a trabajar. ¿Ok? Dice de que esta partida tiene número, cartas, un método llamado add cartas, un método llamado listar cartas palo, y un método que se llama existe cartas picas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer punto ya lo tenemos. El segundo punto dice implementar los métodos de valor de acuerdo a lo especificado por el enunciado. Fantástico. La clase partida. La clase partida va a ser una clase, que es una clase contenedora, pero que no va a tener nada particular, más que uno de sus atributos es una colección. ¿Bien? Entonces en partida tenemos el número de la partida y tenemos las cartas, que van a pertenecer al parcial 1. Recuerden, control S, control shift S, clic derecho, extra file out. ¿Bien? Por favor, tengan eso muy presente. Generate accessors, apply, y ahora sí arrancamos. ¿Cómo vamos a hacer el initialize? ¿Cómo hago yo para traer o crear una nueva lista ordenada? ¿Cómo hago? Suponer que toda partida es partida cero. ¿Cómo hago con cartas? Bueno, como dijimos que va a ser una order collection, escribimos order collection new para indicar de que es una lista. ¿Bien? Perfecto, trabajamos con una order collection. ¿Por qué trabajamos directamente en la inicialización con una order collection new y no colocamos un nil? Lo hacemos porque eso directamente tiene el método add implícito, entonces ya podemos directamente meter elementos sobre la lista.
Ahora sí. Vamos ahora a aplicar el método asString. A ver, ¿cómo haríamos el asString? Vamos a lo siguiente. En el asString, algo que yo les recomiendo, pero que no es necesario, yo lo único que diría es, bueno, mira, voy a trabajar con una cadena que tiene un número de partida. El número de partida concatenado con la variable llamada número. Esa variable tiene que estar convertida en cadena. Y yo llamaría un método, o sea, a esa cadena, yo llamaría un método que se llame self, para indicar de que el mismo objeto tiene que hacer algo, mostrar cartas. ¿Bien? El self mostrar cartas va a ser un método que nosotros vamos a programar, que no es necesario que sea un método aparte, lo pueden hacer directamente. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer este mostrar cartas? ¿Qué tiene que hacer el mostrar cartas? A ver, ahí me tira un centro de qué es lo que tendría que hacer. Y debería recorrer la colección de las cartas con un do, por ejemplo, y mostrar Pero, los datos. pero fantástico. Entonces, yo voy a recorrer con un ciclo do. ¿Por qué con un ciclo do? Y bueno, porque tengo que pasar por todos, por cada carta, y decirle, bueno, mira, a esta carta añadila. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos lo que estaba antes, más el contenido de esa propia carta, carta as string, coma, string cr, para tirar un salto de línea, y para que siempre quede tabulada, vamos a tirar una tabulación al comienzo, no hace falta. String tab, sí, string tab. Bien. Y ahí estaría. Este mostrar cartas haría eso. Entonces, yo puedo venir ahora a mi playground, que el playground, por favor, control A, control C, control B, vayan actualizándolo y guárdenlo en un archivo aparte porque tocan el control, tocan una combinación rara de teclas, se les borra el playground, pierden todo. Y vamos a trabajar simplemente con la partida. Entonces yo voy a venir por acá, a esta altura más o menos, voy a poner P, dos puntos igual, a partida new. Recordemos que el partida new ya trae el initialize. Y le digo, mira, esta partida es la partida número 1. ¿Bien? Y yo quiero que vengas y que me muestres la partida. Transcript show, dos puntos espacio, partida as string. String ser. ¿Bien? Y cuando lo vaya a ejecutar, me tiró el número y ya vemos que me tiró algo abajo, pero que no me lo permite traer. Ahora, ¿hasta ahí se entendió cómo hicimos el initialize y el asString y cómo es que recorre con un do para mostrar las cartas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí. Perfecto, perfecto. Si yo no tuviera forma, yo tendría que hacer así. Tendría que poner P, cartas, add. Bien. Y ahí le hago el paso de las cartas. Carta 1, add, carta letra 1. Punto. Bien. A ver, veamos si no me lo tiro como error. Está fantástico. Y ahora sí me mostró las dos cartas. ¿Bien? Vemos una y luego la otra. Partida número 1. Ah, bien. Podría tirar acá un salto de línea en realidad. Ahí está. Sí, ahí está. Y me toma todo esto. ¿Se entiende? Entonces ahora sí. Yo no puedo trabajar así, porque estoy pidiéndole a la colección para pasarle las cosas. Para eso tengo que crear un método que se llame añadir elementos, añadir cartas. Entonces ese añadir cartas es el que se llama, ese añadir cartas es el propio que se llama add carta. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer el método add carta? Desde ya que si queremos meter una carta, tiene que ser una carta. ¿Bien? Necesito sí o sí de un colaborador externo. Por eso esa
carta tiene que venir como un colaborador externo. ¿Bien? Bueno, Y si lo quisiéramos hacer directo, si no nos piden trabajar con una validación, lo único que tenemos que hacer es poner cartas, add una carta. ¿Bien? Si se quiere hacer una validación, podemos preguntar de qué tipo de dato es la marincoche. Pero simplemente, si lo que se nos pide a nosotros es meter la carta dentro de la colección, ya está. ¿Bien? Add carta dice, permite agregar una carta a una partida. Bien. Si queremos validar que esa carta que no esté repetida, porque yo puedo venir acá y colocarla tantas veces cuanto quiera. A ver, quitamos esta instrucción, le voy a mostrar que es lo mismo que estábamos hablando antes. Método add carta, método add carta, y sigue haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo hasta el momento. Bien. Muestra el número de la partida, muestra las cartas. Ahora, esto no involucra que yo no pueda venir acá y querer colocarle veces de más la misma carta, que podría llegar a pasar, ¿eh? Add carta, CLV. No hace falta hacer validación, pero les muestro qué es lo que pasa. Y como no hay validación, hay carta repetida. Si quisiera evitarlo, ahí sí tendría que trabajar con un detail. ¿Bien? Pero vamos a obviarlo. ¿Bien? Vamos a dejar hasta ahí. ¿Bien? Vamos a hacer entonces el método que se llama listar cartas palo. ¿Bien? Listar cartas palo, ¿qué dice que hay que hacer? El listar cartas palo. Dice que hay que mostrar los datos completos de las cartas cuyo valor sea par para un determinado palo recibido como un colaborador externo. Bien. Mostrar los datos completos de las cartas cuyo valor sea par, para un determinado palo recibido, como un colaborador externo. Entonces, si nos está pidiendo aplicar un filtro, ¿qué tipo de recorrido tendríamos que hacer? A ver. Un select. No. Esto es trabajar con un select. ¿Por qué tengo que trabajar con un select? Porque estoy trabajando con un filtro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a poner, por ejemplo, cartas del palo. ¿Bien? O cartas pares del palo. Porque estoy aplicando. Puedo trabajar inclusive en realidad con dos filtros si hace falta. No hace falta trabajar muy mucho. Primero hacemos un select y luego hacemos un do para mostrar las string. Muy bien, muy bien. Lo vamos a hacer entonces en tres partes. Por un lado vamos a poner cartas del palo. Y después vamos a poner cartas del palo pares. Y por último, como las quiero supuestamente mostrar, una cadena. ¿Bien? Bueno, entonces... No, está bien, está bien. Una cadena aparte. Porque esto va a ser algo parecido al mostrar cartas que teníamos antes, pero sería como mostrar cartas que recibe como un colaborador externo. Que se podría trabajar, pero no hace falta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para filtrar de todas las cartas para que solamente queden algunas? Bueno, las voy a recorrer todas las cartas y solamente me voy a quedar con aquella carta que tenga como palo, carta, palo, igual a un palo. Bien, o sea, el palo que me pasaron como campo. Ya está, ya filtré todas las cartas que pertenecen al mismo palo. ¿Cómo hago entonces para filtrar de aquellas cartas que son del palo, solamente las que sean pares? ¿Tengo acaso un método que me permite trabajar con las cartas pares o no? Sí, el método even. Bien. A ver. Entonces yo le voy a decir, tráeme de esta carta su valor y decime si es par. Even es decir que es par. Si no, pueden aplicar el módulo, evaluarlo con respecto a cero. Bien. Pero tienen el método even y el método odd. Odd es impar, even es par. Y ahora sí. Arrancamos con una cadena vacía. Ya esta cadena
podría venir con un salto de línea, la cadena podría venir con el comienzo de una tabulación. Y ahora sí, recorremos las cartas finales con el do. Y para cada carta, lo único que voy a hacer es concatenarle eso de la carta. Carta as string, coma, comillas, espacio, comillas, valor, dos puntos de espacio, coma, carta valor. Como es un valor numérico, as string. Coma, string cr, coma, string tab. Para arrancar abajo y a la derecha. No, en realidad esto lo voy a colocar acá. Ahí está. Y acá arriba lo vamos a arrancar vacío. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Bien, lo guardo el método. Y una vez que ya tenga todo listo, voy a retornar esa cadena que es la que finalmente contiene todo. Bien. Entonces, transcript show, dos puntos de espacio, p, listar cartas del palo, y le vamos a pedir que me traiga todas las del palo. Palo. ¿Cómo es? ¿Basto? ¿Cómo estuvimos poniendo? Pica, diamante. Bueno, pica. Bien. Start. Ahora sí. A ver que tire error ahora. No, no tiene. Ah, qué macana. Bien, no lo tomó ninguna porque, bueno, justo. No, está bien, debería haberlo tomado. Ah, ahí está. Ahí se ve. Lo que pasa es que yo tengo 4 cartas porque las metí duplicadas. Y este es el resultado. Bien. Solamente me tomó la pica esa. Bien. Yo puedo venir acá, colocar pica. Y acá la vamos a cambiar a la letra A para que valga 65. Solamente me va a traer la segunda. 2 veces me la va a traer porque está colocado 2 veces. Pero bien, ahí me muestra de las picas solamente el número 4. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Dígame cómo vamos, porfa, y ya se acaba. Porque tenemos el existe carta pica y nada más. Perfecto. Por último dice, existe cartas pica. Determine si existe alguna carta de picas con un valor superior a 100. Igual es muy raro que valga 100, porque en realidad está mal esto. No podría ser superior. La carta más grande tendría el número 10, 10 por 10, 100, pero no sería mayor. Exceptuando de que hablen de la partida en general. Lo vamos a hacer. Bien, suena raro, pero... Ahora, si yo tengo que determinar si algo existe o no, si yo tengo que determinar si algo existe o no, ¿qué tipo de recorrido tendré que hacer en realidad? ¿Qué recorrido tendré que hacer? Un detect. Fantástico. Entonces, un do sirve para recorrer todos. Para filtrar, trabajo un detect. Para filtrar, trabajo un select. Para encontrar uno, trabajo un detect. ¿Bien? Para encontrar uno solo, trabajo con un detect. Entonces, yo voy a buscar una carta. Yo voy a buscar una carta con el detect y voy a recorrer todo. Cartas, detect, y ahí voy a colocar la condición que me hace falta. Bien, por cada carta que yo trabaje, esto tiene que tener 2 condiciones. Primero, que la carta sea del palo de picas, de épicas. Bien, de pica. Y además, va a haber otra condición,
Y además, se tiene que dar, ¿qué cosa? Que el valor de esa carta, y además se tiene que dar que el valor de esa carta tiene que ser mayor o igual a 100. ¿Bien? Ese detect en sí me va a traer un valor, me va a traer un objeto, y yo puedo preguntarle si me va a devolver o no ese objeto. ¿Bien? Fantástico, sí, vamos a trabajar con eso. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir y decir, vamos a hacer una cosa que es una soncera, pero que bueno, esto de determinar si existe o no, en realidad debería devolver un booleano. Y yo lo que tendría que devolver es esto. Carta is nil. Nada más. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Devolviéndole si existe o no esa carta. ¿Bien? Y si yo digo, bueno, no quiero que sea así, pongo la negada de la condición. A ver, if not nil. Ah, cierto que esta la negación la tenía medio jodida. Pero bueno, vamos a lo menos obvio. Yo voy a poner la carta, voy a preguntar si es nula, if is nil, if not nil. Si es nula, entonces retorna falso. No encontró nada. Y si sí la encontró, y bueno, retorna verdadero. Retornar verdadero. ¿Se entendió? Entonces yo voy a venir acá, playground, tengo una pica, y esa pica le vamos a colocar el valor de 10, y yo voy a venir acá para preguntar a ver si está o no, o si no existe. Transcript show, P, se va a llamar existe cartas picas as string. Y acá tenemos que colocar un mensajito que diga. Si quieren preguntar, este es el espacio de preguntas. Si no, muchísimas gracias por haberse quedado. Después les paso el código. Con valor mayor o igual a 100, signo de pregunta. Y bueno, que se concatene con lo otro. Y acá hay que tirar error, ¿verdad? Vamos, no tiro error. Sí, ahí me tiro un truco. No hace falta. Bien, dependiendo cómo lo quieras encarar. Bien, está fantástico. Me preguntan por el chat si hace falta trabajar con el bloque if none, y no hace falta. El detect de por sí te va a devolver un objeto. Vos después podés preguntar, gracias al if nil, if not nil, cómo trabajarlo. Pero es cierto que también cada uno de estos tipos de recorridos tienen bloques que nos permiten trabajar todo esto. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que yo podría utilizar el if none y directamente decir, mira, si no te devolvió nada, if none, retorname falso. Y si no, de lo contrario, retorname verdadero. Y a la línea que acabo de escribir con el if nil, if not nil, no haría falta. ¿Bien? Pero hay varias formas de encarar. Hasta O sea, acá, profe, una duda. Si ahí, por ejemplo, el detect no encuentra nada, en la variable carta se guarda un nil, ¿o no? exactamente. Veamos Ah, que ok. yo vengo al playground, le modifico el valor para que ahora sea un 5, un 6, pongamos. Ah, bien, bien. Is not found. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Si no sí, sí. No sabe qué retornar. A ver. Bien. Sí. Le tengo que aclarar con un if none qué tiene que retornar. If none, dos puntos corchete, corchete. Retornar falso. Y de lo contrario, bueno, debería retornar verdad. Gracias por. Ahora sí. ¿Eh? Ahí me tiró el falso. ¿Bien? Lo último que vamos a ver, para que ya quede en el videíto, es ordenamiento. ¿Bien? ¿Les han pedido alguna vez ordenamiento? Por ahí lo piden. ¿Les pidieron ordenamiento? Yo en mi curso sí hicimos un par de ejercicios que te pedía ordenar una colección según, por ejemplo, legajo o cosas así. Pero muy pocos hicimos de esos. Bueno, lo vamos a hacer. En este ejemplo era muy sencillo, por eso no lo mostraba.
Pero vamos a ordenar por palo, ¿bien? Si quisiéramos ordenar por palo, el ordenamiento utiliza el método sort que recibe un bloque de ordenamiento. Por eso se llama bloque de ordenamiento sorted block, ¿bien? SB. Este sorted block es un bloque que recibe dos entradas. ¿Qué va a recibir? Una carta 1 y una carta 2. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, cuando la carta 1 tenga un palo mayor que la otra, y bueno, que lo modifique, que lo cambie. ¿Bien? ¿Qué estoy diciendo acá? Que cuando el bloque del lado de la derecha se cumpla, haya un cambio entre los dos valores. Punto. Entonces acá yo voy a poner P, en realidad debería trabajarlo sobre el mismo método, P cartas sort block, y le voy a pasar un bloque de ordenamiento. ¿Qué bloque de ordenamiento le voy a pasar? El que acabo de crear. Y ahora sí, transcript show, dos puntos de espacio, P as string. Nada. Vamos a crear carta numérica 3. Una carta numérica 2, perdón. Ahora, si tienen alguna duda, este es el momento de preguntar y si no, ya los libero. Pica diamante. Y me falta una cosita más. CN2. Espacio carta numérica new. CN2. Número 4. Figura. No tengo el ASCII. Palo. Corazón. En realidad son todos siempre en plural. Vean, pero lo importante es que se vea. La validación nunca la hicimos, no hace falta. Se debería trabajar con un detect y si encontró algo, directamente no debería trabajar más nada. Vamos con el do a ver si tira error. Tira error. A ver. Sort. Ahí está. Con el método directamente sort. Ahí está. ¿Ven cómo lo ordenó? De forma descendente. Bien, desde la P hacia la C. Si quisiéramos que fuera al revés, lo único que tengo que hacer es venir y cambiar el piquito. Ahora cuando lo vaya a mostrar, vemos que me mostró primero corazones, luego diamante, luego pica. Bien. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? Si se entendió esa parte, ya con eso terminamos. Si quisiera ordenarlo por el valor, pese a que el valor después no se muestre, yo tengo que venir y colocar C1 valor, C2 valor, y ahora los voy a ordenar por valor, por más de que el valor no se ve. Bien. Obviamente, ahí está. Vemos 40 puntos, 60 puntos, y el A, que era de 65. ¿Se entendió? Este es el momento para preguntas. Les agradezco por haberse quedado hasta el final. Profe, yo tengo una duda. Cuando ordenamos, yo me acuerdo que usábamos, o sea, poníamos la colección y el mensaje que usamos, creo que era as sorted collection, y ahí poníamos el bloque de Bien. ordenamiento. ¿Sí? Eso También, sería lo mismo que, o sea, en vez de poner la variable SB, ponemos el mensaje ese y al lado el bloque y sería el mismo resultado, ¿no? ajá, sí, ahí, desde un lado yo lo estoy ordenando, del otro lo estoy convirtiendo en una lista que se va a mantener siempre ordenada. Pero sí, sería lo mismo. Carta as sorted collection, SB. Y le pasa ahí le estás pasando el bloque de ordenamiento. ¿Bien? Claro, sí, gracias. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado. Es muy cómico. Ahí me acabo de pasar un minuto. Recién se me acabaron la hora y 15 minutos para hacer el parcial. Ya vieron de que con el tiempo se llega. Hemos tenido nuestras pausas como para hacer un poquito más, para ir limando. Pero bueno, si no les quedó ninguna duda, muchísimas gracias. Este video después yo se lo voy a dejar subido para que lo vean tantas y cuantas veces falta. Y bueno, éxitos mañana. Ha sido medio accidentada la clase, pero
Por lo menos se disfruta. Chao.